y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar un poco cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 70, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les habla en parábolas? Él les contestó: a ustedes le he dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque el que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso le hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de su pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos sus ojos porque ven, sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, esto es lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces. Es inconstante y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas lo ahogan y se quedan estériles. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Que por la proclamación del Santo Evangelio se perdone nuestros pecados. Sentados, hermanos. La primera lectura de Isaías, hoy dice la palabra algo bien bueno en cuanto a la palabra, que no es solo escucharla, hay que entenderla, porque nadie puede
poner en práctica lo que no entiende. Hay que escuchar y entenderla. Es lo primero. Escucho y entiendo. Y después entonces, si yo entiendo, en lo cotidiano, en lo que me pasa día a día, yo lo voy a poner en práctica. Y por eso es muy importante entonces aprender a escuchar. Una cosa que nos ayuda entonces a escuchar la palabra es aprender a hacer silencio y a orar en silencio. No solo hablarle a Dios, no solo pedirle a Dios, escuchar. Uno ve frecuentemente que personas se alejan, por ejemplo, de nuestra fe. Y lo primero que yo me llega a la mente cuando una persona se aleja de nuestra fe es que no entendía. Primero no escuchaba y luego no entendía. Y no entiende nuestra fe y por eso se aleja. Así también es en cuanto al cumplimiento de la palabra. Si no hay un entendimiento, si no hay una escucha, si no ponemos atención, lo digo esto porque uno ve frecuentemente en los templos personas que mientras están predicando, mientras se está leyendo la palabra, están en otra cosa. A veces hay gente que se queda hasta con los celulares, punchando celulares mientras está en la Eucaristía, está, no sé, en otra cosa, está viendo cómo celebran, está cómo la monja se mueve, cómo el padre se mueve, cómo está vestido, se queda solo en lo de afuera y todo el tiempo viene a la iglesia. ¿Y qué pasa? Esa palabra no va a dar fruto porque ni se escuchó, ni se entendió. Y hay que dejarlo todo. Cuando uno va a una Eucaristía, y es mi cosa, o cuando yo voy a orar, yo tengo que olvidarlo todo. Me recuerda a aquella viejita, por ejemplo, que rezando el rosario está pendiente de todo. Dios te salve María, llena de... Muchacho, quítate de ahí. Dios, Santa María, Madre de Dios. Dios Padre nuestro que está en el cielo. Muchacho, te va a caer. Entonces, ni se concentra, ni lo vive, y entonces se seca, no da fruto. Hace falta que nos concienticemos en la manera que hablamos y escuchamos a Dios. Porque en la manera que escuchemos y hablemos, en esa misma manera vamos a poner en práctica. Hoy, entonces, dice la palabra en el profeta Isaías, capítulo 55, ya el último Isaías, la última parte de Isaías, dice que la palabra de Dios la compara con la lluvia. Qué bonito en estos días que está lloviendo, ¿verdad? Y cómo está nuestro campo verdecito, porque ha caído lluvia, pero cuando no cae lluvia, ¿qué pasa? Se seca, uno está desesperado, los ríos, los animales, todo. Todo, y hasta las fotos salen feas. Hay que decirlo. Entonces, hoy en esta primera lectura vemos esa comparación de Isaías, de la palabra de Dios es como la lluvia, que tiene que bajar a la tierra para que la tierra dé, pero no vuelve esa lluvia, que es como vapor, que vaporiza, no puede volver sin primero esa tierra empaparse y dar fruto. Y dice la palabra que así es, dice, así es la palabra de Dios. Tiene que llegar, tiene que empaparnos y fecundarnos para que dé fruto. Si esa palabra no es bien escuchada, si esa palabra no nos envuelve, entonces no dará ningún fruto. Tiene que envolvernos, tiene que empaparnos, tiene que fecundarnos esa palabra de Dios. Cada palabrita, cada término. Y entonces yo como semilla daré los frutos. Daré los frutos, que ahí después vamos a hablar de la semilla porque más adelante de eso es que trata la parábola. Un punto también que trae la palabra de hoy son los sufrimientos. San Pablo, en ese capítulo 8, versículo 18,
en adelante, nos dice: sostengo que los sufrimientos de este mundo no son nada comparado con la gloria que se nos ha prometido. Es decir, todo lo que estamos padeciendo, dice la palabra hoy, es como ese dolor de parto, preparando. Ustedes no se dan cuenta cuando una mujer está por parir, bueno, las que han parido, porque yo no he visto nunca una mujer parir. Tengo que ser consciente, nunca he visto una mujer parir, pero sé que por los estudios y por lo que veo y he escuchado, sé que esa mujer le duele, sufre, ¿verdad que sí? Pero al final, cuando termina el parto, están muy alegres porque pudieron dar a luz y pudieron traer una nueva criatura. Y son muy felices, las mujeres, las madres son muy felices cuando ven ese niño, por fin nació vivo, nació en salud. ¿O no es así, madre? Son felices ustedes, aunque duelan, dicen, aunque me parten de ese muchacho, tiene que salir. Entonces, de ahí tú puedes decir, entonces, lo importante cuando dice la palabra que los sufrimientos son como ese dolor. Todo lo que estamos padeciendo es como ese dolor de parto. Que ahora, porque nos duele, podemos hasta quejarnos, sopla, así estamos ahora. O no, yo no sé si ustedes están así, pero todo nos causa temor, todo es como sopla, para que salga, muchachos. Es lo que estoy viviendo en esta cuarentena, en este tiempo, por eso toco el tema, porque San Pablo nos exhorta, como quien dice, no se preocupen por lo que están sufriendo, esto nos están diciendo, que eso no es nada, porque cuando nazca el niño, usted va a estar muy feliz. Es decir, cuando vuelva a ser, cuando se manifieste totalmente, cuando usted esté ante el Señor, sufra ahora con alegría. Es que nos está diciendo, tenga paciencia. Y diría yo, cuídese. Sufra, cuídese, pero sufra con alegría. No pierda la paciencia. Y entonces, cuando llegue el momento expectante de la gloria, usted estará muy feliz si usted sufre con paciencia y está ahí esperando. Y dice que alguien la sometió para que padeciera eso. Dice Pablo, ¿quién fue el que sometió a que pase todo esto? Bueno, hermano, usted tiene que pensar que la vida, hay momentos difíciles. Este es un momento crítico de nuestra sociedad. Es como cultivar la rosa. Es muy fácil arrancar la rosa roja o la rosa blanca o amarilla, muy bonita. Y gente cuando ve esa rosa, ¡ay, padre! Yo pongo a veces fotos de rosa que hay en el jardín del seminario. ¡Ay, padre, qué bonita! Pero ha costado. Y ha costado punchones porque usted ha tenido que limpiarla, ha tenido todo eso. Pues ahora nos están dando punchones para cultivar una rosa que es la vida eterna y que es la vida en paz y que es la vida de Dios. Tenemos que esperar con paciencia, tenemos que aguantar, tenemos que cuidarnos mucho, porque también Dios nos va a exigir qué uno hizo por la vida que puso en nuestra mano. Si fuimos descuidados, hay gente que está por ahí sin nada, le importa, bebiendo en la calle como nada, en grupo, no ha valido nada. Ok, muy bien, es que yo no puedo estar trancado. Mire, sinvergüenza. No, pero si tú vivieras solo y vivieras aislado donde no hay más personas, yo te digo que salga y grite y haga de todo por ahí. Pero usted vive con más personas y cuando vaya y se bebe su trago, oiga, una cadena irresponsable de personas que están transmitiendo el virus. Política, gobierno, personas, nosotros mismos irresponsables. No, porque yo me junto con unos amigos que también se están cuidando.
Entonces le voy a hacer la cadena. Usted se junta con los amigos se juntan con su papá. En su casa hay uno que no es responsable y sale y llega a esa casa y usted es responsable. Y viene y se junta usted con sus amigos, se junta con su papá, se viene la cadena y se llega a usted. Y entonces viene usted a los amigos que también se están cuidando y le transmite, y esos amigos a sus amigos, y eso a casa, ese se va por el otro lado, y se acabó. Ahora mismo no hay control de la pandemia, por eso mismo. Todo el mundo se está cuidando y es mentira. Es una cadena irresponsable. Los sufrimientos que estamos padeciendo, que sea unos sufrimientos porque usted se cuida y usted vive la gracia de Dios. Esto que Dios nos está permitiendo vivir es para que cambiemos el corazón. No es para otra cosa. Es para cambiar al hombre. Pero el hombre no se deja cambiar ni seducir. Y el Evangelio, que es una parábola explicada, porque la explicaron, salió el sembrador a sembrar. Y ahí yo quiero, salió el sembrador a sembrar. Bueno, ¿y qué pasó? Que una parte dice que cayó en tierra buena, eso es lo primero que dice. A la orilla del camino, y yo quiero que tomemos eso en claro. Y dice la palabra que esa orilla del camino, dice, salió el sembrador a sembrar, y le explica, la explicación, son todos los que oyen la palabra. ¿Dónde está? Los que sembraron en terreno son todos, dice la explicación, sembraron la palabra y de una vez se echaron para atrás. Cualquier cosa viene el maligno y le engaña porque no tiene raíz. Así hay muchos que son muy ligeros en la palabra. En la palabra de Dios, sencillamente le escuchan y jamás. Son cristianos light, cristianos que no se comprometen con nada, que solamente van un domingo a misa y ya creen que eso cumple. Esa parte, en la parte práctica, son eso. Lo que viene un domingo y ya jamás, eso cayó a la orilla, no echó raíces. No hay compromiso, no hay nada. Es solamente hay un día por ir. El segundo grupo, en terreno, es cuando el hombre tiene el corazón duro. No hay forma de echar nada. Cuando nos endurecemos ante la palabra, no, eso no es para mí, eso es para fulanito, y usted ahí escuchando la palabra. Si mi hijo escuchara esto y usted le está escuchando, ¿y qué usted está haciendo? Terreno pedregoso es cuando endurecemos el corazón, cuando la palabra no nos dice nada, cuando no nos motiva nada, cuando nosotros creemos que ya lo sabemos todo, que no entra, no penetra. Y la palabra se hizo fue para yo cumplirla, para que venga y me santifique a mí. Recuérdense que hay algunos textos que inclusive dicen que Jesús es la palabra del Padre. Y esa palabra del Padre es la que entra en esa palabra y me dice lo que yo tengo que hacer. Pero si yo endurezco, me cierro, no, eso el Padre no lo está diciendo por mí, eso lo está diciendo. No, ábrase, que yo... Es que a veces soy duro de corazón. Mi corazón no es sensible a nada de la palabra de Dios. Y se vuelve como ese terreno pedregoso que no le entra nada. Aunque yo sea sacerdote, miren, en todos los ámbitos, todos tenemos esa palabra, tiene que penetrar a nuestro corazón. Como sacerdote, como papá, como mamá, como monjas, como... todo. Tiene que entrar esa palabra para que dé fruto. En la otra parte cayó
entre espinos, entre salsas, como dice la palabra hoy, entre, ¿cómo es la otra? Hay otra palabra, abrujos, sí, exacto, abrujos, entre abrujos. Y esto, ahí él mismo lo explica, esto es cuando vivimos muy ocupados. Yo tengo mucho trabajo, yo tengo muchas cosas y no tengo tiempo para escuchar, para leer. Yo tengo mucho tiempo. Y dice, los afanes de la vida y el afán por la riqueza lo seduce y la palabra no da fruto. Esto yo venía escuchando a Monseñor Víctor Masache, que es muy buen predicador, y él decía que cuando el hombre es muy apegado y vive con este afán de dinero, se convierte en nada. Así también la iglesia, cuando los sacerdotes, cuando los obispos, decía él, viven, inclusive viven nada más a expensas de dinero y de esto, se machorra. Esa palabra la saqué yo porque conozco bien el término. Se amachorra la salvación. La salvación. Y a veces el hombre, Dios mismo, decía, Dios mismo siempre ha condenado el amor tanto al dinero. Dice, por eso dice en otro término la palabra, o a Dios o al dinero. No se puede tener y servir a dos señores, porque Dios mismo sabía que el dinero se puede convertir en señor para alguien. Y lo digo, sirven que no sirven para nada en cuanto al dinero. Y el dinero es la competencia más grande que tiene, vamos a decirlo, Dios. Y esa es la idolatría más grande que el hombre hoy está, porque hay personas que no tienen tiempo, pero tienen todo el tiempo. Y da más el trabajo, ¿no? Y a Dios nunca le sacan ese tiempo. Yo siempre cuando llega este término, cuando llega esto, me recuerdo del padre aquel que iba a los velorios no, que cuando llevaban una caja, llevaban un muerto a la iglesia, se paraba al lado de la caja. Y se paraba al lado de la caja y lo miraba bien al difunto, abría la caja, le decía, ábrame esa caja, y lo miraba y se quedaba de que muy serio el padre. Y le decía, ay Jesús, tú que nunca viniste, mírate ahora obligado ahí serio. Ay Jesús, ¿por qué lo traen obligado? Míralo, no dice ni una palabra. El padre delante de todo el mundo en el funeral. Ay Jesús. Y tú entonces, yo ahora pensando en eso, porque la mayoría de esa gente que ni siquiera nunca pisan una iglesia, obligado después hay que llevarlo a la iglesia. Obligado. Y yo un día, usted verá, un día me voy a parar igual que se pare, voy a decir, ay Jesús. Ay Jesús. ¿Para qué lo trajeron? Es que tenemos que meditar, hermanos. Dios no quiere vago. El dinero no puede ser, el dinero no salva a nadie. Nadie, dice la palabra, puede comprar ni siquiera un segundo, una milésima de segundo con todo el dinero que tenga. Y por eso solo Dios nos hace eterno. Y el hombre que se aparta de Dios por la riqueza ha elegido su camino. Lo voy a poner, hay una parábola muy ilustradora en esto que estoy hablando, que es rico, Epulón y Lázaro. Ese rico nunca miró a ese pobre.
Ese rico nunca tenía tiempo para el pobre, pero en el reino ya estaba, que decía ahora una gotita, oiga, una gotita del que tú rechazaste ahora, con ella yo me siento bien. Y dice la palabra que otra parte, porque uno no se puede oír, el padre tiene otra misa ahorita, y también está la novena. Otra parte cayó en tierra fértil. Yo quiero que, como que ahí es la parte, porque ¿cómo puede llegar la palabra de Dios a ser fértil en nosotros? Vuelvo y le repito, en la medida que y la entendemos. Y lo voy a ilustrar con un ejemplo. Para nosotros los campesinos es muy fácil de entender este ejemplo. Yo soy campesino y por eso siempre saco términos campesinos. Soy un campesino de allá, de la sierra, de la cordillera central. Estamos en la cordillera central, pero más adentro todavía. De la piña. La piña le llaman, de Villa Los Almaces. Y entonces quiero ilustrarlo con la tierra, con el campesino. ¿Qué hace un campesino para que una tierra dé fruto? ¿Qué hace usted cuando quiere sembrar? La ara, la quema, la regla, la de hierba, la poda, cualquier cosa de esa que usted tiene que hacer. La labra, todo eso tiene usted que hacer para que dé fruto. Y entonces, para que yo que soy terreno dé fruto, ¿cuál es el trabajo que tengo que hacer? Hay que limpiar, hay que arreglar, hay que cortar, hay que quemar, hay que olvidar, oiga, hay que podar, para que la palabra de Dios dé fruto en mí. Yo tengo que hacer todo eso en mí. Lo mismo que hace un campesino con su tierra, para que la palabra dé fruto en mí, tiene que haber perdón de pecado, tiene que haber atención, tiene que haber atención. Tengo que estudiar, tengo que escuchar, tengo que cortar aquello que me está haciendo daño, tengo que usar todos los medios y tengo que aprender a escuchar. A escuchar. Decía un santo, muy de los primeros santos después de los apóstoles, no recuerdo si fue el primer papa después de Pedro, decía él que la palabra de Dios, la prédica del sacerdote, escuchen bien, la prédica de un sacerdote valía más que escuchar, decía él, claro, valía más que escuchar la misma palabra. Y uno dice, ¿cómo? Sí, porque lo que el sacerdote está diciendo, usted no lo va a encontrar escrito en ningún lado. Pero la palabra de Dios usted la va a encontrar escrita. Y decía él, la meditación es lo que te hace motivar y mover el corazón. Por eso la predicación es importantísima. Decía él, más que inclusive leer la palabra. Y ahí uno se da cuenta, porque yo veo continuamente que la gente espera que se lea la palabra, y el que está desinquieto, cuando el padre va a comenzar a predicar, sale y vuelve cuando el padre termina de predicar. Escuchó la palabra, pero no la entendió, y por tal razón no la va a poner en práctica y no le interesa tampoco. Ojalá que esta palabra de Dios hoy, porque hay corazones duros, hoy también este texto nos recuerda eso. Pero ¿por qué tú a nosotros nos explicaste la palabra y a ellos no? Porque hay que tienen ojo, oído y no oyen. Y ni siquiera quieren convertirse para que yo los sane, dice la palabra. Qué difícil es para Dios llegar a un corazón que no quiere cambiar, que no quiere ser nuevo. Qué difícil es entrar la palabra en un corazón que ya se cree que llegó.
que no necesita nada. Pedimos al Señor que nos dé a nosotros y nos dé la fuerza y la fe de ser terreno fértil, limpiando, arreglando, luchando con paciencia. Danos, Señor, ese terreno donde podamos siempre cultivar tu palabra, que dé fruto, el 1, el 60, el 30, el 100%, Señor. Ayúdanos a hacer todos los días esos terrenos donde den fruto abundante, que como la semilla cae, inclusive se tropeza semilla, pero nace una flor, nace una vida. Aunque estemos pasando por momentos difíciles como la semilla, que necesita reconstruir una mata nueva, así también nosotros. En nuestro terreno se frague la salvación, se frague la vida eterna. Que el Señor nos bendiga